A finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos sufría la mayor llegada masiva de inmigrantes y refugiados europeos desde su convulsa época de fundación, lo que trajo consigo una etapa de inseguridad y terrores a los privilegios de la ya asentada casta de ascendencia, irónicamente también europea, que temía un posible sometimiento o verse diluida por el cruce genético y el mestizaje. En las calles de Harlem, Greenwich Village, Times Square y Bowery, en Nueva York, se estaban estableciendo comunidades de hombres y, de manera menos llamativa, de mujeres, abiertamente homosexuales, que no tenían reparo en mostrar públicamente sus tendencias para consternación de la moralidad de la época. También se conquistó el sufragio femenino y se sucedieron huelgas generalizadas, sobre todo de carácter obrero, realmente preocupantes teniendo en cuenta la recientemente acontecida Revolución Rusa. Estos miedos de la ya existente sociedad norteamericana tradicional encontrarían un lugar obligado tanto en la ideología como en la obra de Lovecraft, pero dentro de un plano mucho más amplio y complejo que el de un ciudadano común, puesto que no era ajeno a los avances tecnológicos. El conocimiento del cosmos estaba viéndose imparablemente ampliado en una época en la que comenzaba a tratarse al ser humano como un brote de vida accidental sin ningún motivo, como una mota de polvo incoherente y desordenada en la vastedad del universo. Un verdadero shock para perfiles como el de Lovecraft, que desarrollaría ansiedades y fobias existencialistas a través de un panteón de entidades del caos y fuerzas cósmicas representadas como alienígenas en su hogar de Nueva Inglaterra. Y es que podríamos considerarle como la encarnación de su relato El extraño, un reflejo constante de los mayores temores de la sociedad estadounidense de su tiempo, y en concreto de los hombres blancos heterosexuales de clase media y origen protestante amenazados por los cambios en las relaciones de poder y en los valores hasta entonces establecidos. ¿La razón? La llegada de influencias nuevas y perturbadoras venidas de un lugar considerado ajeno. Una continuidad que se sucede más allá de las épocas y las circunstancias, razón por la que podemos sentirnos fascinados e identificados aún hoy día en la tensión de nuestro mundo moderno, cuyas angustias sobre el futuro plantean el mismo desasosiego de una sociedad que se siente amenazada con lo diferente y con una realidad enorme y a veces incomprensible para el raciocinio humano.
Howard Phillips Lovecraft llegó al mundo el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el hogar familiar situado en el número 194 de Angel Street, en Providence, capital del estado de Rhode Island. La casa fue derribada en 1961. Fue el único hijo nacido de la unión entre Winfield Scott Lovecraft, representante de Gorham Silver Company, dedicada al comercio de la plata, metales preciosos y joyería, y Sarah Susan Phillips Lovecraft, la segunda de los 4 hijos de Whipple Van Buren Phillips y Robbie Alzada Place. Para ambos era su primer matrimonio, aunque los dos habían pasado de los 30 cuando firmaron su enlace. Nació en el seno de una familia puramente neoinglesa. Su bisabuelo se trasladó primero a Canadá en 1827 y posteriormente a Rochester, Nueva York, pero pudo rastrear su apellido de origen británico hasta el siglo XV. Sus antepasados maternos, los Phillips, llegaron a América en 1630, 10 años después del Mayflower, con la llegada de George Phillips a Massachusetts. De hecho, cuando el autor visitó algunas de las tierras de sus ancestros al este del estado de Rhode Island, el apellido de Phillips era recordado con respeto. En sus primeras fotografías, Lovecraft parece a nuestros ojos que luce o está vestido con aspecto de niña, debido a que hasta principios del siglo XX, niños y niñas pequeños vestían prácticamente igual, para facilitar ir al baño, dada la dificultad del manejo de botones y cordones de los antiguos pantalones. Cuando entre los 4 y 6 años el niño adoptaba los pantalones, daba lugar una ceremonia conocida como breeching, en la que recibía regalos y paseaba por el vecindario con su atuendo puramente masculino. Cuando Lovecraft tenía casi 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago, donde se encontraba alojado por motivos de trabajo. Le ingresaron en el Butler Hospital, centro psiquiátrico de Providence, y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos neurológicos. Durante los 5 años siguientes permaneció ingresado en ese hospital, donde murió el 19 de julio de 1898, con el diagnóstico de paresia general, una fase terminal de la neurosífilis. Con la muerte del progenitor de Lovecraft, la educación del niño recayó sobre su madre, sus 2 tías, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips, y, en especial, sobre su abuelo materno, Whipple Van Buren, un importante empresario. Con todos ellos residía en la casa familiar. Howard dio muestras de ser
un niño prodigio, pues dominaba el abecedario con 2 años, leía a los 3, se declaró ateo a los 5, convicción que duraría hasta su muerte, y componía poesía a los 7. Debido a ciertos delirios de grandeza de su madre, que no quería que el pequeño Howard se mezclara con niños inferiores a él, la educación primaria de Lovecraft fue eminentemente autodidacta. A los 8 años de edad ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca particular de su abuelo, quien lo alentaba constantemente a la lectura, con libros como la Ilíada, manuales de paganismo grecolatino y las 1001 noches. Esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad, lo cual le produjo cierto aislamiento emocional. No significa esto que tuviera una infancia antisocial. De hecho, a pesar de la creencia popular, tenía relaciones sociales asiduas y activas. Uno de los géneros que más le apasionaba fue el de las novelas policíacas, y siendo ávido lector de Sherlock Holmes, fundó, junto con sus amigos, la agencia de detectives de Providence, a la edad de 13 años, tomándose la asociación tan en serio que incluso portaban credenciales de identificación, placas policiales, una lupa y un silbato. Al pequeño Howard le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a su imaginación. Allí recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que pasaban inadvertidos al resto, como escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Algunos biógrafos exponen que una de las razones por la que le gustaba tanto evadirse era por la estricta atadura a la que lo sometía su madre, diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría o insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Sus problemas de salud hicieron que Lovecraft no asistiera al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de 1 año, tras lo cual seguiría leyendo con voracidad, adquiriendo conocimientos notables de química y astronomía, y llegando incluso a escribir, como aficionado, en algunas revistas científicas, comenzando en 1899 con La Gaceta Científica. La muerte de su abuelo en 1904 trajo dificultades económicas a la familia, debido a una mala gestión de las propiedades y el dinero. Se vieron obligados a mudarse al número 598 de Angel Street. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer, que comenzó a sufrir estados de nerviosismo y fatiga, cayendo muy enfermo, parece que de forma psicosomática, y consideró el suicidio durante un tiempo. A los 15 escribió su primer relato como tal, The Beast in the Cave, La bestia en la cueva, imitación de los cuentos de horror góticos. En 1906 tuvo su primera aparición en letra impresa, ya que el Providence Journal publicó una carta suya en la que, como materialista científico,
rechazaba abiertamente la astrología. A esta publicación le siguieron varias otras en diarios semanales de Rhode Island y Providence. Para su regreso a la escuela, estas columnas ya le habían dado cierta fama entre sus compañeros y maestros. Lovecraft regresó a la escuela pública Hope Street, donde cursó 2 años y medio en la educación secundaria, hasta que abandonó definitivamente los estudios un año antes de graduarse. St. Yoshi, una entidad como biógrafo de Lovecraft, sugiere que este colapso mental pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que necesitaba dominar para convertirse en astrónomo profesional. Ya que Lovecraft quiso estudiar en la Universidad de Brown, fue una fuente de vergüenza y de decepción que le acompañó siempre. Aunque respondía a un racionalismo empirista, el autor de Providence se sentía atraído por la literatura imaginativa, lo cual alimenta su creencia sobre que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y desalentador de la Tierra. Según sus propias palabras, su salud entonces estaba completamente desplomada, por lo que desechó cualquier idea de entrar en la universidad. Debido a la fuerte influencia de su madre, fue declarado no apto para ingresar en el ejército, por lo que no llegó a participar en la Primera Guerra Mundial. Entre 1908 y 1913 trabajó en su poesía y bebió de la literatura gótica de Edgar Allan Poe, escribiendo algunos relatos de ficción fuertemente influidos por este autor, en especial por su cuento The Tell-Tale Heart, El corazón delator. Por entonces, apenas tenía contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y de sus tías. Situación que cambió radicalmente al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Dash, presidente de la United Amateur Press Association, que le invitó a unirse a ellos en 1914. La guapa infundió un nuevo vigor a Lovecraft, sacándole de su voluntaria reclusión e incitándole a contribuir con sus poemas y ensayos, abriéndose su camino hacia el periodismo amateur. Un tiempo después se convirtió en presidente de la UAPA e incluso llegó a ser presidente interino de la National Amateur Press Association, la rival de la UAPA desde 1922 a 1923. Por esos mismos años editó su propia revista, The Conservative. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como The Tomb, La tumba y Dagon, entre 1919 y 1922.
siendo Dagon su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923. Comenzó a forjarse una enorme comunidad de admiradores y amigos, entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard. La extensión y frecuencia de sus misivas con estas amistades lo convirtieron en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar. Según su biógrafo L. Sprague de Camp, Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas. En 1919, tras largas etapas de depresión, o como se lo conocía entonces, histeria, su madre fue internada también en el Hospital Butler para enfermos mentales. Algunos biógrafos suelen relacionar su padecimiento con la sífilis de su marido. Durante su estancia, escribía frecuentemente cartas a su hijo, con el que permaneció muy unida hasta que falleció tras un posoperatorio deficiente en una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Entre los biógrafos de Lovecraft existen opiniones contradictorias sobre la personalidad de Susie Lovecraft y la influencia que supuso en su hijo. St. Joshi afirma que dañó psicológicamente a su hijo, llegando a declararle físicamente horrendo y quizá también de otras formas hoy imposibles de averiguar. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes que el escritor mostró durante su existencia. Parece ser que después del fallecimiento de su esposo Winfield, Sarah, mujer tradicional y puritana, descargó todas las frustraciones de una burguesa venida a menos sobre su único hijo, al que sobreprotegió hasta límites demenciales y trató como si fuera su único bien en la tierra. Así Lovecraft prefirió las relaciones humanas con un pequeño entorno que le ofrecía una mayor seguridad antes de un entorno social más amplio y desconocido que no controlaba, debido a ese déficit en habilidades sociales óptimas por falta de aprendizaje adecuado durante su infancia y adolescencia. Por el contrario, Kenneth W. Fee expresaba que las afinadísimas sensibilidades estéticas y el experimentado criterio artístico de Lovecraft fueron el resultado de la influencia de su madre. Señala que fue ella quien permitió que el joven desarrollara interés por la química, la astronomía y diversas mitologías. Lovecraft, por su parte, escribió en 1921, poco después de su muerte, lo siguiente: Mi madre, con toda probabilidad, era la única persona que me entendía de verdad, con la posible excepción de Alfred Galpin. La primera reacción al fallecimiento de su madre era de esperar. La muerte de mi madre me ha provocado una extrema conmoción nerviosa, y cualquier tipo de concentración o esfuerzo prolongado me resulta del todo imposible. Su reciente experiencia, sumada al agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar, lo llevaron a abandonar la idea de llevar una vida ociosa, obligándolo a trabajar en pequeños encargos como escritor fantasma y corrector de estilo para escritos
de otros autores. Gracias a este tipo de trabajos conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft. Para estos escritores y amigos, Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad de solitario introvertido y erudito a través de las cartas y su forma de ser en persona, pues lo definían como un entusiasta, generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de su vida. Respecto a las mujeres, Lovecraft no había llevado una vida de muchas relaciones con el sexo opuesto. De hecho, el autor es recordado por su aparente falta de masculinidad, tal como explica el cineasta Guillermo del Toro en el documental sobre su vida y obra Lovecraft: Fear of the Unknown. El retrato que el citado director de cine hace del autor de Providence es el de un tipo anglófilo que parecía haber llegado a América en el Mayflower, un tipo raro que no se acostó con muchas mujeres. A pesar de su enorme malestar, la salud de Lovecraft no tardó en mejorar, tal y como él mismo admitió en una carta en 1931. Mi salud mejoró rápida y enormemente, aunque sin causa averiguable, hacia 1921. Y es que, unas semanas después de que Susie Lovecraft muriera, el joven asistió a una convención de escritores y periodistas aficionados en Boston, lugar donde conoció a Sonia Green, quien, nacida en 1883, era hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, viuda y 7 años mayor que él, la cual también tenía aspiraciones literarias. En aquel entonces, Green tenía un puesto de dirección en una tienda de sombreros de Nueva York. Lovecraft dijo al inicio: «La señora Green posee una mente aguda, receptiva y cultivada». Sus conocidos la describieron como una mujer de belleza majestuosa y muy atractiva. Lovecraft no volvió a mencionarla hasta que se casaron en 1924, tras un aparente requerimiento imperativo de Sonia. Este matrimonio supuso una verdadera sorpresa y conmoción para sus amigos, lo cual puede explicarse a través de las palabras del escritor. Empezó a hacerse patente que yo no era el único que encontraba relativamente inconveniente la soledad psicológica. Una rica relación intelectual y estética desde 1921 y una visita por 3 meses en 1922 en la que se pudo someter a prueba con resultados óptimos en infinidad de aspectos nuestra capacidad para congeniar mutuamente, fueron una prueba más que suficiente de que no solo Sonia Green es la influencia más estimulante y alentadora que podría ejercerse sobre mí, sino que también ella había comenzado a encontrarme más agradable que ninguna otra persona y llegado a depender en gran medida de mi correspondencia y conversación para su satisfacción intelectual y disfrute artístico y filosófico. Las tías de Lovecraft, muy tradicionales, no vieron con buenos ojos esta boda, ya que su cónyuge era una mujer de carácter fuerte, independiente, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada a la United Amateur Press Association. Lovecraft y Sonia se mudaron a Nueva York en el 259 de Parkside Avenue en Brooklyn.
El Brooklyn de entonces, con sus granjas y jardines, era considerado como un refugio del bullicio de la ciudad. Aunque precisamente fue en los años 20 cuando el distrito comenzó a sufrir cambios radicales. Se pavimentaron las calles, se colocaron alcantarillas, se inauguró el paseo marítimo de Coney Island y comenzaron a llegar oleadas de inmigrantes. Durante los 2 años que permaneció Lovecraft en Nueva York, Greene montó una sombrerería que no duró demasiado tiempo, tras lo cual encontró trabajo en Cincinnati, y a comienzos de 1925, cuando solo habían transcurrido 10 meses desde que comenzara su convivencia en común, Greene se trasladó a Ohio para trabajar. Visitaba cada cierto tiempo a su marido e incluso le enviaba dinero regularmente. Sin embargo, Lovecraft, por sí mismo, no fue capaz sino de vivir en un constante estado de penuria y miseria. Aunque inicialmente Lovecraft había quedado embelesado con Nueva York, al parecer, llegó a despreciarla profundamente. Había guardado esperanzas de alcanzar un lugar prominente en la escena literaria neoyorquina, pero solo hizo leves esfuerzos de buscar trabajo y ocupaba casi todo el tiempo en sus amistades. En efecto, la desalentadora realidad sobre la imposibilidad de hallar un trabajo en un lugar cuya población mayoritaria era inmigrante, entraba en un irreconciliable conflicto con la opinión sobre sí mismo, de ser un privilegiado caballero anglosajón, por lo que su racismo se transformó en terror. En una carta que describía una excursión a Filadelfia durante esa época, comparó ambas ciudades. Ni un ápice de la burda y foránea hostilidad y la falta de clase de Nueva York, ni de su vulgar espíritu mercantil y bullicio populachero. Una ciudad con verdaderas raíces norteamericanas, un producto integral y continuo de un pasado definido y aristocrático, en vez de un infernal gueto asiático de los acobardados, desarrapados, incompetentes y desprovistos de sensibilidad artística. Sentía odio por la población inmigrante. Su mujer, Sonia, describió sus experiencias paseando por Nueva York. Cada vez que se encontraba con algún gentío, en el metro, al mediodía en las aceras de Broadway o donde hubiera multitudes, que normalmente estaban formadas por trabajadores de etnias minoritarias, se ponía lívido de ira y rabia. Y yo trataba de apaciguar sus arrebatos diciéndole: no tienen por qué gustarte, pero odiarlos con tanta vehemencia no puede hacerte ningún bien. Entonces él me dijo: es más importante saber qué se ha de odiar que saber qué se ha de amar. Lovecraft se refería a estas minorías como hordas extranjeras. Cuando su mujer protestaba alegando que ella también pertenecía a esas hordas, según sus palabras, él declaraba: ya no eres uno de esos detestables mestizos, ahora eres la señora de Howard Phillips Lovecraft. El autor se sentía como un intruso, algo ajeno y extraño en la ciudad, incapaz de escribir y además separado de Greene. Finalmente decidió regresar a Providence en la primavera de 1926, donde pasaría ya el resto de su vida. En Nueva York no podía vivir. Todo a mi alrededor se volvió irreal y bidimensional. Y todo lo que pensaba y hacía me parecía trivial y carente de sentido, al no contar con puntos de referencia que pertenecieran a tejido alguno del que yo pudiera formar parte.
me sentí ahogado, envenenado, atrapado en una pesadilla, y ahora ni siquiera la amenaza de la condenación eterna podría inducirme a habitar nuevamente en ese lugar abominable. Ni Lovecraft ni Green dejaron mucha constancia sobre el fracaso de su matrimonio. Lovecraft se expresó acerca de su necesidad de mantener inviolada la integridad de su vida intelectual. Sonia, por su parte, le contó a un amigo que el continuo odio de su marido hacia los judíos fue la razón principal de su distanciamiento y subsiguiente separación. Más allá de cuál fuere la verdadera situación de sus razones personales, el divorcio de la pareja, de manera legal, nunca llegó a producirse. Algunos biógrafos han especulado con la posibilidad de que Lovecraft fuera asexual, aunque Sonia dijo años más tarde sobre él que fue un adecuado y excelente amante. De vuelta a Providence, el 17 de abril de 1927, convivió con sus tías durante los años siguientes, en una espaciosa y marrón casa de madera victoriana, en la calle Barnes, número 10. La dirección del Dr. Willett en El caso de Charles Dexter Ward, hasta 1933. Allí es donde se ve superado por la sensación de fracaso que lo invade, abandonándose a la soledad y a la frustración. En esta época disfruta de paseos nocturnos que repercuten en su hundimiento personal y generan un conjunto de miedos que nunca le permitirán recuperarse, aunque, a su vez, contribuyen a su máximo esplendor literario, pues fue en estos años cuando escribió la gran mayoría de sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu, en 1926, En las montañas de la locura, en 1931, o El caso de Charles Dexter Ward, en 1927, publicadas en revistas pulp como Weird Tales y Analog Science Fiction and Fact. Durante estos años visitó a varios anticuarios residentes en Quebec, Filadelfia y algunos lugares de Nueva Inglaterra, como Vermont y Massachusetts, al tiempo que siguió manteniendo su enorme correspondencia. A sus viejos amigos añadió otros muchos escritores jóvenes, como D.W. Rimmer, R.H. Barlow o Robert Bloch, a los que aconsejaba y cuyos trabajos supervisaba. Mostró preocupación por la situación política y económica de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, mostró su apoyo a Roosevelt y se convirtió en socialista moderado, abandonando su conservadurismo mientras continuaba estudiando una gran variedad de temas, como filosofía, literatura o arquitectura. Su viaje más extenso fue a Nueva Orleans, aunque según sus palabras, prefería la vida frugal y tranquila en casa. Los últimos 2 o 3 años de su vida fueron muy apurados económicamente. A pesar de sus esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. En 1932, su querida tía, la señora Clark, murió, viéndose obligado a mudarse en 1933 a una pequeña y exigua habitación de alquiler con su otra tía, la señora Gamwell.
Además, su íntimo amigo Robert E. Howard, al que nunca llegó a conocer en persona, se suicidó el 11 de junio de 1936, dejándolo desconcertado y profundamente triste. Sus últimas obras fueron incrementándose en longitud y en complejidad, lo que dificultaba la venta, pues las revistas pulp rechazaban los textos largos. Debido a ello, Lovecraft se vio en la necesidad de volver a trabajar como escritor fantasma para otros autores, como en El diario de Alonzo Typer, de William Lumley, El montículo, de Celia Bishop, y La muerte alada, de Hazel Held, así mismo en poesía y otros estilos literarios. Sobre los problemas económicos que sufrió el escritor a lo largo de toda su vida, el novelista francés Michel Houellebecq escribió: en cuanto a sus obras, no le reportaron prácticamente nada. De todos modos, no le parecía conveniente hacer de la literatura una profesión. Según sus propias palabras, un caballero no intenta darse a conocer, lo deja para los egoístas, arribistas y mezquinos. Claro, quizá sea difícil apreciar la sinceridad de esta declaración. Puede parecernos producto de un enorme tejido de inhibiciones, pero al mismo tiempo hay que considerarla como la aplicación estricta de un código de conducta caduco, al que Lovecraft se aferraba con todas sus fuerzas. Siempre quiso verse como un gentilhombre de provincias que cultiva la literatura como una de las bellas artes, para su propio deleite y el de algunos amigos, sin preocuparse por los gustos del gran público, los temas de moda o cualquier otra cosa por el estilo. Un personaje semejante ya no tiene cabida en nuestras sociedades. En una época de mercantilismo enloquecido, es reconfortante encontrar a alguien que se niega con tal obstinación a venderse. En sus últimos años, la depresión y la desnutrición fueron minando su salud. Su inusual sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus padecimientos. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital James Brown Memorial de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937 de cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Bright, una serie de inflamaciones de los riñones. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo, Phillips, en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre está inscrito en la columna central, ninguna losa señala el lugar exacto de su tumba. En la lápida que muchos años después le erigió un grupo de aficionados, puede leerse una línea tomada de una de las miles de cartas que escribió: Yo soy Providence.